Hola, pues muchas gracias. De hecho, yo estaba preguntándome cómo hablaríamos de primera persona o en general, y la verdad es que es muchísimo, así que me voy a ir bastante rápido, espero tengan su café. Me presento, algunos nos preguntan nuestros pronombres, usamos tanto singular como plural, no importa. Tenemos 32 años, fuimos diagnosticados a los 28 años, o sea, hace como 4 años. Antes de ser diagnosticados, nosotros habíamos tenido ya muchos tratamientos, podríamos resumirlo que fueron unos 17, 18 años, porque fueron casi 29 años, 17, 18 años en que nos tardamos en ser diagnosticados. Antes de eso estábamos tratando de trabajar en la industria de los videojuegos, pero era una industria muy difícil. Entonces fue hasta que empezamos a tener crisis, precisamente porque no podíamos aguantar mucho la presión del trabajo y con nuestros propios problemas, entonces tuvimos que renunciar a ese trabajo, de hecho a varios, entonces hasta que buscamos ayuda y ya se nos diagnosticó. Y fue a partir de eso que vimos, ok, ¿por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué tardamos tanto tiempo en saber esto, no? Fue entonces que empezamos, ok, ¿qué pasa si intento hablar de esto? O sea, porque esto casi no se está hablando en español. Hemos visto, por ejemplo, en YouTube, en habla inglesa, sí había bastantes canales que estaban hablando de esto, tanto de forma profesional como de forma personal, y en español casi no había nada. Ya después de un año de estar intentando hablar en el canal de forma personal y un poquito de lo que hemos ido estudiando, porque hemos estudiado bastante de esto, decidimos ya meternos a la carrera de psicología para formalizar el estudio y empezar esta plática desde lo que vemos que es el principal problema, que es en la práctica clínica. Y de hecho, este es el listón, si pueden ver mi cursor, este es el listón que se usa para la conciencia del TID. Y porque me voy a ir rápido, lo voy a estar usando como una señal de, o sea, este es el siguiente tema de la siguiente slide para que no se me vayan a perder, también para que no nos perdamos aquí. Antes de platicarles qué es el TID, vamos a platicar qué es la disociación. En términos prácticos o súper básico, es lo opuesto a asociar o integrar. Podemos decir que la desconexión o separación. Todas las personas estamos integrando constantemente experiencias, aunque no nos demos cuenta. Estamos integrando nuestras sensaciones, percepciones, pensamientos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que entendemos de lo que estamos experimentando, y lo juntamos todo. Eso es integrar. Pero puede ser normal incluso llegar a desconectar una de estas partes. Por ejemplo, cuando uno está leyendo o cuando uno está en el cine y se pierde por completo de lo que está pasando afuera. Eso puede ser normal. Que no es la disociación. Uno de los errores muy comunes, de hecho, en la práctica clínica es pensar que es psicosis. No es lo mismo. Tampoco es ambivalencia. Esta es como una creencia un poco más popular de si es lo mismo de que si yo quiero un helado de chocolate o un helado de vainilla. Eso no es disociar. Y tampoco es un fenómeno paranormal. Tristemente, en algunos manuales sí viene literalmente el término posesión para hablar de un tipo de descripción de experiencias, pero no significa que realmente haya una posesión espiritual. La disociación, al menos el punto de la disociación cuando llega a ser disfuncional, puede estar presente en muchísimos otros trastornos, o sea, no nada más en los trastornos disociativos, que es una clasificación. Esto es nada más con el DSM. Recuerden que también hay otras clasificaciones como la Clasificación Internacional de Enfermedades. El trastorno de estrés agudo, el trastorno límite de la personalidad, de hecho está en un criterio, es el último criterio. El trastorno de estrés postraumático, que vamos a estar hablando mucho ahorita. La esquizofrenia también, de hecho es bien complicado ya de estudiar la diferencia realmente entre la psicosis y la disociación, porque hay disociación psicótica y psicosis tipo disociativo. Es complejo, pero no vamos a ver eso ahorita. También puede suceder en trastornos afectivos, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos somatomorfos de conversión, facticio, ansiedad por enfermedad, etc. Respecto al trauma, ¿cuáles son los criterios o de qué hablamos cuando hablamos de trauma? Principalmente hablamos de un evento estresor que abruma las capacidades de afrontamiento. No es lo mismo, no estamos hablando de que el trauma es el evento, sino qué es lo que causa el evento. Hablando de integrar, podríamos decir que el trauma es la incapacidad de integrar ese evento, integrarlo como parte de tu experiencia, como parte de tu vida y lo que significa ese evento en tu vida. El criterio B es la intrusión después de ese evento, intrusiones de ese evento. Pueden ser pesadillas, flashbacks, que es como en reminiscencias o en reexperimentos como si estuviera volviendo a pasar, o en body memories o memorias corporales que muchas veces no se identifican. De hecho, muchas veces uno no identifica que realmente esto le está pasando. La evitación puede verse incluso como fóbico. Evitar el tema, evitar los detonantes, cualquier recordatorio. Uno no necesariamente está consciente de esto,
incapacidad de narrar ese evento o de narrar cosas relacionadas o evitar emociones, sobre todo las emociones que se relacionaron a ese evento. Activación e hiperactivación, de hecho esto es un poquito más nuevo y está muy ligado a un rollo que quería hacer el DSM. Se intentaba incluir el estrés postraumático complejo en el DSM, pero en lugar de eso lo que hicieron fue abrir un poquito más el espectro del estrés postraumático para incluir la hipoactivación e hiperactivación, que es una desconexión social, una participación reducida, culpa-vergüenza. Cuando hablamos de síntomas negativos y síntomas positivos, los síntomas negativos son los que te quitan algo de tu experiencia, los síntomas positivos son los que te agregan algo a tu experiencia. Se habla mucho de culpa y vergüenza, más que nada en el trauma complejo. La hiperactivación es muy parecido en lugar de como que apagas un poquito de tus emociones, como que las aumentas, irritabilidad, agresión, temes que algo vuelva a pasar, conducta temeraria o autodestructiva, insomnio, sobresaltos, podríamos decir que la persona está como que muy excitada, ¿no? Pero exactamente a qué nos referimos, ¿qué sucede con el trauma? Sucede una amenaza. No todas las personas van a generar un trauma a partir de una amenaza. Una amenaza puede ser, no sé, siempre pongo el ejemplo de un choque automovilístico. Puedes pelear, puedes huir, puedes congelarte. Hay, de hecho, ya se conocen como hasta 5 tipos de respuesta, no solo estas. Estas son las más comunes, o al menos las que más se conocen porque se ven mucho en el reino animal. Normalmente uno se cansa y después está en recuperación, y lo que ayuda muchísimo a la recuperación es el apoyo social, ver que te apoyan socialmente, ver que alguien, ver que estás protegido, o sea, a pesar de que te ves como sobrecogido por el evento, ves que hay alguien que te apoya, o ves que no estás completamente perdido y vuelves a estar en un estado normal. Pero sobre todo si son varios eventos, es lo que ya se forma un trauma complejo. Son varios eventos los que evitan que llegues a la fase de recuperación y volver a sentir que estás a salvo. Entonces, cuando esto sucede de niños, esto lo sacamos de Access Online Learning, que son las experiencias adversas de la infancia, un inventario de un montón de eventos que pueden ser potencialmente traumáticos, sobre todo si pasan muchos. Eso que pasen muchos, obviamente evita que uno se sienta a salvo, y eso definitivamente puede provocar un montón de trastornos, un montón de problemas también fisiológicos ya en la adultez. De hecho, se ven incluso de inmediato. Aquí ponen una lista. Nos han preguntado, especialmente muy relacionado al trastorno de identidad disociativo, porque sí se ve mucho en textos que lo que más se dice es que es abuso sexual infantil. No el 100% de las veces, no en todas las veces, pero sí es una triste mayoría, y no es lo único que sucede. Y esto sí quiero que se lo queden, no es nada más lo único que sucede, no es nada más el evento, es todo lo que está pasando. Entonces tenemos abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia, que haya trastornos mentales en la familia, que haya separación, violencia doméstica, criminalidad, tener un familiar en la cárcel, adicciones, estar, por ejemplo, en casas hogar, ser explotado criminalmente, pertenecer a grupos delictivos. El duelo, por ejemplo, que haya fallecido un ser querido, enfermedades difíciles o procedimientos médicos difíciles. También incluso puede ser traumático cuidar enfermos, puede ser potencialmente traumático. El prejuicio y la migración, en general prejuicio social, problemas sociales, minorías, ser minorías o verse, por ejemplo, esto le pasa mucho a las personas de grupos vulnerables como los indígenas. Y en general, entre más pase todo esto, es más posible que se esté generando un trauma desde pequeño. Y obviamente esto también genera trauma de adulto, pero ahorita nos estamos enfocando en la infancia porque principalmente es de lo que se conoce que es el causante o el mayor factor para el TID. Esto seguramente lo van a ver muy seguido y no nos vamos a centrar solo en esto porque es de lo que más se habla, que son los criterios para el TID, que es la presencia de 2 o más identidades, bla, bla, bla. 2 o más identidades separadas que tienen amnesia importante, cualquiera de las dos puede tener amnesia o más pueden tener amnesia, causan malestar clínicamente significativo, no es parte... A mucha gente se le olvida, no es parte normal de prácticas culturales y religiosas, y tampoco son explicados por una sustancia o condición médica. Por ejemplo, no se puede causar por sustancias y no se puede causar por golpes en la cabeza o cosas así. Tiene mucho que ver en los trastornos disociativos. Este es otro trastorno disociativo que está en la clasificación de trastornos disociativos y le pueden decir DPDR. Esto incluso lo pueden ver también en los criterios del estrés postraumático, porque de hecho un subtipo del estrés postraumático, como lo agregaron en el DSM-5, es el subtipo disociativo, para tratar de
no decir que es un estrés postraumático complejo. Entonces aquí está la hiposensibilidad, la irrealidad. Esto es de la desrealización, esto es de la despersonalización. Me voy a ir bastante rápido porque me falta mucho. La amnesia disociativa puede ser un trastorno en sí mismo, pero es muy difícil. Un criterio importante de la amnesia disociativa y muy chistoso, es un tema muy complejo, nada más voy a decir esto, es que solo se diagnostica amnesia disociativa cuando no está relacionado con otro trastorno. Entonces, para que esté relacionado con otro trastorno que, por ejemplo, que no incluya trauma, es bien difícil. O sea, es como el trastorno disociativo menos común si le quitas el factor trauma. La mayoría de la amnesia disociativa se asocia a trauma y la mayoría de la amnesia disociativa de trauma es la localizada. Por ejemplo, no recordar el evento traumático o no recordar elementos del evento traumático. En la fuga disociativa más que nada se ve la amnesia generalizada, que es el olvidar una vida, olvidar tu vida y retomar otra vida, que es lo que se veía, pero actualmente es un poco más difícil de encontrar, pero se veía en los casos, por ejemplo, de Ansel Bourne. Estoy muy segura de que las películas de Bourne están inspiradas en ese caso de Ansel Bourne, por si quieren checarlo en Wikipedia, darle un Wikipediazo. La sistematizada, un poquito menos común, pero no tan poco común, que de hecho todos estos tipos de amnesia pueden existir en el TID. Es curioso la amnesia continua, no necesariamente se relaciona con trauma, pero algo que sí sucede en algunas identidades en el TID es que no pueden, por ejemplo, saber que ya están en el 2021, pueden quedarse atrapados en un año. Entonces, no necesariamente es continua, pero pareciera. Respecto a los trastornos disociativos, los podemos poner en un espectro disociativo. De hecho, ya muchos que están estudiando los trastornos mentales sabrán que ya actualmente se conocen los trastornos más que nada como un espectro. Podríamos ponerlos como en un espectro de lo funcional. Hasta acá están las personas que no tienen trastornos disociativos, que sí disocian de vez en cuando, pero no es nada disfuncional. Y hasta acá está el trastorno de identidad disociativo. Se le asocia mucho más con el estrés postraumático complejo que con otros trastornos. Como algunos han dicho, el trastorno límite de la personalidad, ese es uno de los mitos. Así es como lo clasifica la Clasificación Internacional de Enfermedades 11. Este otro trastorno disociativo especificado es bien complejo, no nos vamos a detener en ese, simplemente este es un comodín diferente al comodín no especificado, pero bueno, eso es nada más problemas de clasificación. Esta teoría, si les interesa mucho este tema, sí les invito a leer sobre esta teoría porque hace bastante sentido para no nada más en el entendimiento, sino también en la práctica, en cómo ayudarle a las personas que están sufriendo cualquier tipo de disociación. Aquí categorizan los grados de disociación de la más o menos funcional a la más disfuncional. Un circulito es la parte de la personalidad que sigue la vida diaria, que puede vivir apartada del trauma. En rojito, la parte de la persona que está atorada en el trauma o está atorada tal vez no necesariamente en ese evento traumático, pero sí en conductas tal vez para evitar ese evento traumático. Podríamos decir que aquí están los más sencillos, que es el trastorno de estrés postraumático, la amnesia disociativa y algunos casos de despersonalización, desrealización. Esta es la disociación estructural primaria, que es la más básica. La secundaria es cuando son más de un evento traumatizante. Este es un evento. Este es más de uno o uno muy prolongado. Aquí puse trastorno límite de la personalidad derivado de trauma porque hay quienes creen que al menos 2/3 partes de las personas con TLP tienen todos los criterios para ser también, de hecho incluso pensaban que podría ser un estrés postraumático complejo, un tipo de TLP. No se han puesto de acuerdo de si el TLP puede ser parte del estrés postraumático complejo o viceversa, o el TLP es como que otro tipo, porque no todas las personas con TLP tienen elementos de trauma, pero todavía hay muchas cosas que se pueden explicar en el TLP. También si pensamos que hay distintas partes que tratan de evitar el trauma o tratan de sobrevivir al trauma, mientras que otra parte puede seguir la vida diaria. Y en la disociación estructural terciaria es en donde encontramos no nada más una parte que vive la vida diaria, sino varias partes atoradas en el trauma y varias partes que viven en la vida diaria. Esto sucede principalmente porque el trauma no se reduce a una ocasión, no se reduce tal vez a una persona o a un evento, sino que principalmente fue la vida diaria la que no era segura. Entonces, podríamos decir que esto se relaciona al evento más estresante y esto se relaciona a también tratar de sobrellevar ya cuando el niño está cansado, como vimos hasta acá. Voy a regresarme tantito.
Cuando un niño está cansado y no llega a la recuperación, no llega al descanso, entonces obviamente es mucho menos probable que pueda tener una capacidad integrativa que se supone que es normal. Hay muchísimos síntomas, cosas que pasan en el TID, además de los saltos y la amnesia. Es lo que se conoce, es digamos que lo característico. En un estudio que les pongo hasta el final, los 3 síntomas más reportados son la amnesia disociativa, los trastornos conversivos somatoformes y las voces tipo alucinaciones, aunque son más pseudoalucinaciones que alucinaciones. Los trastornos conversivos somatoformes, para los que no lo conocen, son por ejemplo personas que se quedan ciegas y el problema no está en sus ojos, o personas que no pueden de pronto mover las piernas por un evento traumático, pero sus piernas están bien, no tienen ninguna herida. O sea, son manifestaciones y disfuncionalidades corporales que no tienen una causa externa, una causa fisiológica. Esto lo hice de hecho en un momento de desesperación, de que hay muchas cosas que están pasando y no nada más los saltos, pero es lo que más llama la atención y es lo característico. Mucho de esto también sucede en el trauma complejo. Si se fijan, tenemos aquí hipersensibilidad, adicciones, fobias, conductas de riesgo. Un montón de esto tiene que ver con trauma complejo, entonces es muy difícil entender el TID sin el trauma, o sea, sin entender que es el extremo disociativo de un estrés postraumático. Algo que también hemos visto, se trata de decir que la amnesia disociativa es reprimir recuerdos, pero no necesariamente. Kohut y varias personas, de hecho incluso Melanie Klein me parece que en algún momento también lo decía, la diferencia entre la represión y la disociación es que la represión es como tienes algo consciente y lo tiras para atrás, lo tiras al inconsciente, mientras que la disociación es algo que está pasando en tiempo real. No es que no esté consciente un evento, simplemente no está consciente para otra parte de la personalidad. Normalmente esto es lo que sucede en las personas que no tienen esta fragmentación, esta disociación estructural. Es normal, podríamos decirlo, llevar cosas para atrás, cosas que no necesitamos o cosas que nos dan vergüenza incluso, pero ya cuando estamos hablando de una disociación estructural o un trauma crónico, no es suficiente con hacer esto, porque pueden estar llegando demasiadas cosas acá al yo consciente. Entonces, esta es la disociación vertical. Respecto a la parte que le interesa mucho más a la gente y que la verdad es que sí es muy fascinante, pero también sucede mucho de que es cuando apenas se conoce, es lo más fascinante, es lo más interesante. En nosotros es lo que hacía sentido, pero ya después de un tiempo de que uno va aprendiendo cómo funciona en general la disociación y cómo funciona en todas las personas, como que uno le pierde esta fascinación y lo ve como más humano, como una experiencia bastante humana y nada fuera de lo normal. Tal vez es menos común, pero no es fuera de lo normal. Entonces las partes del yo no son una parte agregada, no son algo imaginario, parte de todo, son parte de la misma persona. Hay muchas infografías que están bien bonitas y les recomiendo buscarlas. En esta las partes están separadas, podríamos decir que están estructuralmente disociadas. Pueden estar también co-conscientes, a diferencia de cómo se creía hace como 40 años. Pueden también confundirse, que es parte de la confusión y alteración de identidad. O pueden tal vez en algún momento fusionarse. Que no es lo mismo que integrarse ya cuando están integradas, que es lo que sucede normalmente a las personas que no tuvieron experiencias adversas de la infancia o trauma recurrente en la infancia. Lo más común, y es lo que promociona que se sigan separando y se sigan disociando, es que hay rechazo a las demás. O sea, no nada más es en caso de que sepan que existen, la mayoría de las veces al principio, los primeros años, que ya se van creando como entes separados, porque uno crece como, esto no lo expliqué, todas las personas crecen como estados del yo. Estos estados del yo son el yo que quiere a su mamá, el yo que quiere comida, el yo que no quiere, el niño que quiere dormir, el niño que tiene sueño. Todos nacemos con esas partes muy básicas y poco a poquito se van integrando. Por eso es muy fácil ver a un niño llorar y de pronto reírse. Solo puede estar uno a la vez, pero poco a poquito se va integrando en una experiencia más compleja. El problema, regresándonos, el problema es que hay una parte, podría haber una parte del niño de quiero el apego, es decir, un llanto de apego, una búsqueda de apego de mi mamá es quien me va a cuidar. ¿Qué sucede cuando mi mamá es la misma fuente de amenaza?
Entonces entra un conflicto. Hay una parte que necesita el cuidado de la mamá y hay otra parte que tiene miedo de la mamá. Eso necesariamente va a generar un conflicto y eso hace que estos sistemas normales que deberían funcionar normalmente, que deberían integrarse, no se integran. No tiene sentido y no es funcional para el niño que estén integradas. También pueden tener amnesia variada, es decir, puede tal vez una estar consciente de las otras y tal vez esta no estar consciente de ninguna. También cada una tiene un sentido de identidad propio si hay una percepción distinta al cómo se perciben. Por ejemplo, en nosotros hay un hombre y también hay una chica que es mucho más alta de lo que es el cuerpo y ella lo sabe, pero su percepción es muy distinta. A pesar de que ella lo sabe, su percepción como que no encaja, es parte de la alteración. Y también percepciones distintas del dolor, porque también podríamos decirlo, ¿cómo podríamos definir una identidad? La identidad de todas las personas es un conjunto de las historias que nos contamos de nosotros mismos. ¿Qué sucede si a tu historia, de lo que tú cuentas de ti misma, a tu historia autobiográfica, le quitas un pedazote? Necesitas rellenarlo con algo. Entonces ese rellenarlo con algo forzosamente tiene que equivocarse en algún momento. Entonces, hablando de nuevo de que cuando uno está muy cansado en una etapa muy traumática, definitivamente uno no funciona ni piensa bien cuando está así, que cuando está así. No es voluntario, no es voluntario que uno cuando se va creando un alter, uno no piensa yo quiero ser una identidad que sea como muy fuerte y muy sabia y como que muy ecuánime. Eso se va creando. Así como las personas nos vamos creando, como nosotros nos vamos formando, así cada persona se va formando, uno no piensa voy a ser maduro, no, uno lo trabaja, es igual, simplemente que este aprendizaje muchas veces no se logra compartir, precisamente por la disociación, por la barrera amnésica. Una gran pregunta es si tiene cura. Hablando de trastornos mentales no hablamos de curas, hablamos de tratamientos y hablamos de objetivos. No existe medicamento para la disociación. Sí se puede usar medicamento, pero no hay específico para la disociación, no hay. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, algunos antidepresivos, algunos ansiolíticos, algunos estabilizadores de ánimo. Lo que hacen es, por ejemplo, reducir el estrés. Y el estrés lo que podría provocar si no se maneja es causar disociación, entonces es como indirecto. Aunque no tiene un efecto directo en la disociación, sí puede tener un efecto en cómo se maneja la vida diaria. Lo que se pretende es que la persona aprenda a tener más recursos y no nada más la disociación ante un evento estresante, porque uno como niño con muchas experiencias adversas y aparte una habilidad disociativa nata, porque también se puede, hay niños que pueden disociar más fácil que otros niños. Se me quiere ir. Me distraje un poquito, bueno, no importa. Se pretende que la persona aprenda otro tipo de herramientas. Ya uno cuando es adulto, la pregunta también llega a ser de uno puede desarrollar TID de adulto. Lo que se sabe es que no, porque ya uno de adulto tiene más herramientas de manejo. La disociación es una herramienta muy básica, o sea, tan básica que incluso puede encontrarse en el reino animal. O sea, así como lo que es la lucha y la huida, o sea, nosotros, todo el mundo puede ver, está el congelamiento, está el colapso, incluso el fingir estar muerto, el desmayo para evitar el dolor. Ese es un tipo de disociación. De hecho, la disociación se puede ver en todo eso. En la lucha, la disociación se puede ver, o sea, porque la gente cree, no siento dolor por la adrenalina, pero en realidad también estás anestesiándote. Ese es un tipo de disociación. Te estás anestesiando para que si te vas a meter a los golpes no te duela. La huida también puede tener efectos de disociación, también como tipo anestesia de si estás cansado, si algo te está doliendo, si tienes frío, pues sigue corriendo para poder salvarte. En el congelamiento y en el colapso también es un elemento muy básico, podríamos decir inmaduro, y lo que se pretende es tratar de enseñarle a la persona, ahora sí que cuando está en un evento muy difícil, aprender a que no se sienta, a bajar el nivel de peligro, que el nivel de peligro sea un poco más realista, de que si alguien me está gritando, yo recuerde que, por ejemplo, ya soy una mujer adulta, de que no era una niña indefensa, porque eso me ayuda a saber que tengo más herramientas y no necesariamente tengo que disociar para salir de esta, no tengo que colapsar
y no es necesario que me congele para salir de esta, como que me haga la muerta, ¿no? Porque ya soy una mujer adulta y tengo más herramientas, ya puedo hablar. Muchas veces sucede que los niños no pueden hablar, incluso ni siquiera pueden, pues sí se entiende. Cuando uno es pequeño sí se entiende. Lo que no se entiende, o sea, se entiende lo que está pasando en el sentido de que el concepto de daño se entiende que alguien me está haciendo daño. Lo que no se entiende cuando uno es niño es que puede existir otra cosa, puede haber un mundo alterno, familias en las que no hay violencia, hay familias en las que no es normal la violencia, en las que no es normal el abuso o la negligencia o el abandono. Eso es lo que no se entiende. Entonces ya como uno adulto ya tiene más criterio, ya tiene más conocimiento del mundo, puede saber que puede salir de esa y que hay opciones para no estar en esa situación o que hay opciones para manejar esa situación. Eso es lo que se pretende en terapia, principalmente. Se usa por fases, la terapia va por fases. Iniciamos con estabilidad, porque la verdad es que enterarse de esto, enterarse de que uno tiene TID, sin importar el nivel de amnesia, es muy difícil. Uno tiene que mirar para atrás, siendo que toda la vida ha evitado mirar para atrás. Por eso por eso pues, estamos disociando, porque no queremos mirar para atrás. Entonces ya darte cuenta de, oye, todo lo que has estado ignorando es lo que te está pasando ahorita, pues es muy pesado. Entonces sí corre mucho riesgo. Si ustedes conocen a alguien que está en esta situación, que apenas está, ni siquiera tiene que ser TID, pero sí estrés postraumático complejo, es muy pesado los primeros meses, porque pues es como si has estado corriendo de una ola y te das cuenta de que no puedes seguir corriendo y la ola como que te arrastra. Y hay 3 tipos de pronósticos, el mejor, regular y el peor. Suena muy tonto, pero sí es un poquito triste. Lo que hace que sea diferente el pronóstico tiene mucho que ver con los recursos con los que cuenta la persona. Recursos puede ser, o sea, incluso algo tan sencillo como dinero para poder pagar el tratamiento, un sistema de apoyo. De hecho, eso lo vamos a ver más al ratito, de cómo es lo que nosotros tenemos, que es lo que ha mejorado nuestro pronóstico, a diferencia de hace como unos 10, 15 años, cuando nuestro pronóstico era más o menos regular. Porque afortunadamente o sea, por ejemplo, sería muy mal pronóstico alguien que esté en la pobreza, que tenga muy mala salud física, o sea, más de 60 años, que es mucho más difícil, tienen menos energía. Respecto a los objetivos, hay 2 objetivos. Usualmente piensan de que, pues si el problema es que pues hay muchos altos, pues hay que juntarlos en uno. No, como dije, hay muchas cosas que están pasando. El hecho de que se hayan disociado es para solucionar todo ese montón de cosas que estaban pasando. No es tratamiento, es objetivo. Puede ser una fusión final, que es como lo más parecido a lo que podría ser una persona que no se disoció, pero sigue sin ser lo mismo, o simplemente a una multiplicidad saludable, por decirlo de una forma, que es como en una cooperación que casi funcionan como si fueran uno, pero no están como casi indistinguibles. Y de hecho me regreso. Algunas personas creen que para solucionar el TID hay que solucionar esto. También por eso hice este gráfico del iceberg. Este no es el problema principal. El problema principal es todo esto. Gracias a que se disociaran las cosas, muchas veces las personas damos gracias a que disociamos, porque así pudimos mejorar. Precisamente la parte de la vida diaria pudo salir adelante. Las partes de la vida diaria pudieron salir adelante gracias a que se disociaron. Entonces lo que hay que hacer de nuevo es tratar de evitar que se siga fragmentando, porque sí se puede y es muy difícil. A veces es un poquito contradictorio lo que voy a decir. A veces sí funciona. En nuestro caso teníamos una alter muy agresiva y muy difícil de tratar, y el hecho de que se disociara hizo que las cosas fueran más fáciles. Entonces es un poquito contradictorio, pero afortunadamente ya estamos en una etapa en la que ya podemos solucionar las razones por las que se estaba disociando. Entonces pues es primero solucionar todo esto. Como objetivo, el cómo se llega aquí, la verdad es que también tiene mucho que ver con qué tan diferentes y qué tanto rechazo se tienen las identidades. Por ejemplo, el rechazo de yo no quiero nada que ver con esa persona porque esa persona le hizo daño a una persona que yo quería, que sucede mucho, es lo que podría perjudicar que se puedan sentir como una sola. De nuevo, por los conflictos, y conflictos muy feos que llegan a pasar, y conflictos a veces un poquito incluso delictivos. Si ustedes se ponen a leer, vamos a ponerles varias referencias al final. Si ustedes se ponen a leer, hay partes que incluso fueron hechas para cometer delitos. Es decir, de que hay tipos de abuso de niños, por ejemplo, de hecho esto se los ponía aquí, un tipo de abuso infantil, hacer que el niño abuse de otros niños. Entonces es muy difícil querer integrarse con una parte que hizo eso. Ese es también el problema de querer hacer como la fusión final. Algunos optan por esto. Al menos esto es un poquito más realista para la mayoría de las personas.
De todas maneras, uno puede llegar a cualquiera de las dos. Y de nuevo, el problema principal es la disociación crónica y el trauma complejo y el cómo se ven las identidades. Respecto a la prevalencia, más o menos del 1 al 3% de la población general, hay quienes se cierran nada más al 1 al 2%, que es más o menos las cifras de la esquizofrenia. No, más que la cifra de la esquizofrenia, más o menos como las cifras del trastorno bipolar y más o menos las cifras de una persona pelirroja. Así que si conocen a uno que tenga algo de eso, entonces seguramente conocen a alguien que tiene TID y posiblemente no lo sepa porque la verdad es súper infradiagnosticado. Y es de 3 a 9 veces más diagnosticado en mujeres. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero de hecho es más o menos la misma cifra que sucede con el TLP, de que muchas veces se diagnostica más en mujeres. Todavía no se sabe por qué. Se cree que porque las niñas son como que más susceptibles a muchos tipos de abuso, pero de nuevo todavía no se sabe por qué. Los factores de riesgo, como habíamos dicho, que es nada más como una recapitulación de esto, el apego desorganizado, que es básicamente poner en conflicto la seguridad versus el apego, es decir, el apego desorganizado es cuando el cuidador primario es la principal fuente de amenaza. El trauma recurrente temprano lo podemos decir que es como las experiencias adversas de la infancia, entre más peor. Falta de soporte social y emocional, esto es bien importante. Si hay un niño que sufrió un montón de esto, es posible no revertirlo, no se borra el daño, pero es posible evitar que se vuelva más complejo si recibe soporte social y emocional, entre más pronto mejor. Por eso es muy importante la prevención. Y experiencias restauradoras, ayudarle a entender lo que pasó y que hable, no simplemente, bueno, ya seguramente se le va a olvidar porque es niño, no pasa. Siempre hay que tratar de ayudarle a que el niño lo entienda. Y la capacidad disociativa, como dijimos hace rato, sí puede haber un factor biológico para disociar y también pueden aprender los niños a disociar si ven a alguien disociar. Hay niños que aprenden más que otros. Bueno, y para todo esto nosotros, ¿cómo lo vivimos? De muchas formas. Quiero ponerles este modelo de lo que es un buen bienestar mental, pobre bienestar mental, que son dos continuos, de que no nada más, la salud mental no es con o sin trastorno mental, es también se puede tener muy mala salud mental sin trastorno mental y se puede tener buena salud mental con muchos trastornos mentales porque el TID no es lo único que tenemos, que es en donde estamos nosotros. Obviamente hablamos de un mal pronóstico cuando estamos acá. Idealmente las personas querrían estar acá, pero pues de nuevo, hablando de trastornos mentales, hay muchos trastornos mentales que pues no se pueden, o sea, no se eliminan. Y lo que nosotros creemos que es lo que más nos ha ayudado es principalmente, y esto lo pongo en primer lugar, la construcción del círculo de apoyo. O sea, la verdad es que nosotros no estaríamos aquí hablándoles si no fuera por el círculo de apoyo. La salud física, yo sé, a muchas personas con trastornos mentales nos molesta muchísimo que nos digan, haz ejercicio, duerme bien, cuídate, come saludable. Es bien fastidioso, pero hablando ya de disociación y de capacidad integrativa, la salud física es de hecho un factor para que te ayude a integrar experiencias. O sea, no se ve tan directo, pero de hecho es, por ejemplo, un factor para tener despersonalización. Si ustedes nunca han despersonalizado y quieren despersonalizarse, desvélense, cánsense, estrésense, o no estoy diciendo que lo hagan, pero es un ejemplo, ¿no? El cansancio y la mala salud física puede promover la disociación. El tratamiento, obviamente, llevamos terapia, sí tomamos medicación, más que nada para regular los altibajos, más que nada regular los bajos, que sí son muchos. Las habilidades personales, que es lo que hemos construido tanto nosotros como en terapia, como con el círculo de apoyo, porque esto no únicamente es de psicoterapia, esto tiene que estarse educando a la persona todo el tiempo, porque la psicoterapia ya es 45 minutos cada semana, no es suficiente. El autocuidado, los límites personales, establecer límites personales es bien importante, sobre todo para personas que enfrentan un trauma y trauma relacional, preparación ante crisis, saber qué hacer con las crisis porque van a suceder. Y la psicoeducación, que es en lo que nos hemos dedicado los últimos 3 años, aprender a sentirse a salvo, sobre todo en las personas que enfrentan un trauma, aprender que somos adultos y que podemos nosotros mismos crear un espacio seguro, tanto dentro de nosotros mismos, como en nuestro cuerpo, como pues en nuestro ambiente, y encontrar un sentido que muchas veces algunos como que lo dejan de lado, pero a nosotros nos sirve mucho un para qué hago todo esto, ¿no?
y en un para qué hemos buscado muchas de estas cosas. Entre ellas lo que empezamos a hacer, que es en nuestro canal de YouTube, y de hecho nosotros no quisiéramos que se quede nada más con nuestra experiencia. Pueden ver un poquitito de cómo hablamos un poquito de nuestra historia, de cómo fue que fuimos enterándonos del D&D y cómo más o menos las identidades en nosotros fuimos autodescubriéndonos. Y en la pestaña de canales hay muchas personas, esto está lleno de personas que tratan de hablar un poquito de su experiencia respecto a este espectro disociativo, porque de nuevo no se ve solo de una forma, hay tantas cosas las que están pasando que no se ve solo de una forma. Este es foto fue de hace un año, ahorita ya tenemos más libros de lo mucho que estamos estudiando, porque este es nuestro para qué, para que no suceda, para que la gente no se tenga que esperar tanto, 17, 18 años, para que sepan que algo le está pasando, porque luego recientemente nos habían preguntado ¿qué trastornos te identificaron primero o te pusieron primero? Pues estoy casi segura de que fue a los 11 años, depresión mayor, con crisis de pánico, con agorafobia, me está faltando uno, trastorno de ansiedad generalizada, por supuesto, luego fue trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la conducta alimentaria tuvimos por un rato, especialmente Alexia. Actualmente estamos con síndrome de piernas inquietas, estamos con ansiedad social, obviamente todavía tenemos trastorno de ansiedad generalizada, todavía tenemos trastorno de depresión mayor, son un montón de cositas, entonces nos ayuda muchísimo y yo le recomiendo a todas las personas que tengan un trastorno mental, no tiene por qué ser un proyecto así, o sea, simplemente si ustedes están pasando por un momento muy difícil, simplemente con ver algo a futuro, algo tan sencillo como va a salir una película en septiembre que quiero ver en unas crisis, o sea, es muy estúpido, pero la verdad es que sí ayuda mucho a ver un poquito a futuro y no necesariamente tiene que estar relacionado con uno, que luego eso es lo que más lo complica. Cuando no encuentras un para qué porque no te sientes capaz, pero poco a poquito sí se puede, y tenemos un montoncísimo de referencias y vemos preguntas, si hay preguntas. Creo que sí estuve bien en tiempos, no he visto nada del chat, no he estado hablando sola, ¿verdad? ¿Se imaginan? Si quieres, déjame te leo unas preguntas, ¿va? Va. ¿Cuál es el tipo de psicoterapia que recomiendas para el abordaje del TID? Eso es bueno, no lo puse porque son muchísimas, la verdad es que a nosotros nos está funcionando porque lo necesitamos. Terapia cognitivo-conductual enfocada a trauma es principalmente porque tiene mucho que ver con estas distorsiones cognitivas, como generalizar de así de todos los hombres son iguales, soy un inútil en todo, ese tipo de pensamientos, o sea, ya lo estamos mejorando, pero también hay otras terapias enfocadas a trauma que pueden ser, nosotros queremos probar el MDR y la sensoriomotriz, también funciona todo lo que es arteterapia. Puede funcionar para un aspecto, no para todo, puede ser integral. La verdad es que lo más importante no es necesariamente como que la técnica, o sea, y de hecho todo el mundo lo dice y lo dicen en las guías. Ok, las guías que ponen aquí, que son las guías del 2011 para el tratamiento del TID en adultos, es que es lo más importante, que es la relación terapéutica, o sea, sentirse en confianza con un terapeuta para hablar de lo que se necesite hablar, y a veces ni siquiera es necesario hablar, a veces, por ejemplo, el arte terapia, la biblioterapia. Nosotros no sabíamos que era un tipo de terapia hasta que estuvimos leyendo libros y hasta que en los mismos libros dijeron biblioterapia. Las terapias de grupo son muy delicadas. Eso sí, no recomendaría terapias de grupo para personas que estén, por ejemplo, en la fase de estabilidad y es que es diferente, o sea, no terapia de grupo, pero sí grupos de apoyo, no es lo mismo. O sea, tratarse el TID tiene que ser individual, pero sí puede haber grupos de apoyo que no se enfoque a los eventos traumáticos, porque uno se puede triggerar con otras personas, es un poquito delicado, y no nada más con el TID, sino con muchos elementos traumáticos es un poquito difícil. Bueno, por ahí vi una muy interesante que dice cómo podemos apoyar a los niños que están pasando por violencia en sus casas. No sé si tienes alguna opinión o sea alguna pregunta muy delicada. Es que es bien difícil. Definitivamente, si eres una persona cercana, tipo familiar, siendo realistas no vas a poder sacarlo así nada más. Lo que sí puede ser es estar completamente disponible y recordarle todo el tiempo que puedes ofrecerle un espacio seguro cuando lo necesite. Si necesitas ayuda, este es mi número. Si necesitas dinero, si necesitas comer, si necesitas pasar la noche, cosas así como que ir poniendo un lugar de apoyo. O sea, obviamente no sacarlo de su ambiente, porque, o sea, puede volver a ser incluso retraumatizante a pesar de que sea algo benéfico. Si es algo muy severo, definitivamente sí checarlo, cuestiones legales, también checarlo con si se puede llevarlo a un terapeuta también depende de qué tan menor.
leer mucho al respecto, porque yo siento que hay, o sea, leyendo de qué es lo que se necesita y leyendo de otras experiencias, uno puede saber más de cómo ser esa fuente de apoyo, esa fuente de fortaleza, porque, o sea, de nuevo, siendo realistas, muchas veces no se puede cambiar por cómo está hecho el sistema. O sea, el sistema de, pues, legal, de, pues, que prácticamente los niños les pertenecen a sus padres. Y sería bueno que también dijeras como las diferencias entre el trauma simple y el complejo, ahorita que hay muchas personas interesadas en el tema de trauma. Claro, voy. Estoy segura de que lo había puesto, pero no sabía si me iba a dar tiempo. Principalmente el trauma simple es un evento, o pueden ser diferentes eventos, pero son aislados. El trauma complejo suelen ser eventos, muchos eventos relacionados. Un trauma simple sería un choque automovilístico cuando tuve 5 años y una pelea cuando tuve 11 años, etc. Un trauma complejo sería una relación abusiva, por ejemplo. Una relación controladora que dure tal vez incluso, o sea, tal vez no tanto, tal vez 4 meses, pero que todos los días haya habido maltrato, haya habido abuso emocional, aunque ni siquiera tiene que ser abuso físico, mucho abuso emocional y mucha manipulación. La diferencia es precisamente esto fue lo que agregó el DSM-5. Una cosa es el estrés postraumático de, ok, no quiero que me vuelva a pasar el choque automovilístico, por lo tanto no me subo a carros. Pero en el trauma complejo tiene mucho que ver el factor social. Casi siempre, si no es que siempre, es un factor social, un factor de traición humana. Te rompe tu sistema de creencias, el sistema de creencias de que eres una persona digna de respeto, digna de cariño, digna de cuidado, o de que incluso eres capaz de querer a alguien, eres capaz de ser autosuficiente, sobre todo para las personas que fueron dependientes o codependientes emocionalmente. Aquí dice trastornos interpersonales, pero más que nada son problemas en las relaciones. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, muchas personas que sepan de TLP, o sea, identifican que este es de hecho el primer criterio para el TLP, que es dificultades en las relaciones, en relacionarse con uno mismo y con los demás. La desregulación emocional es más que nada una incapacidad de afrontar las emociones. Yo siento que suena muy abstracto, pero desregulación emocional es, por ejemplo, estoy muy enojado, en lugar de decir, chale, estoy enojado porque pues me dijeron algo horrible en el trabajo, en lugar de eso me pongo a beber o me pongo a hacer compras compulsivas o me pongo a conducir temerariamente, o sea, como que trato de quitarlo de formas que pueden perjudicarme, que no, ni siquiera están funcionando, que nada más como que causan más enojo, por ejemplo. De que si estoy muy triste, en lugar de incluso nada más llorar de estoy triste porque me dejaron, me pongo agresiva o cosas así. Cosas que no sean directamente experimentar las emociones porque no las aguanto. Es querer como que sobreponer cosas encima y lo va complicando. Está bien padre, la verdad de hecho, o sea, no está padre, o sea, está bien, lo que iba a decir que está bien padre el libro que introduce ese concepto, si ustedes quieren, la verdad, de hecho lo compartimos, tenemos el PDF, nuestro video de 50 libros, que es el que introduce el concepto de trauma complejo. Primero se identificó el trauma en soldados, pero luego vieron, ok, pero hay más que nada más eso, ¿no? ¿Qué estrategias recomiendas para afrontar la ansiedad social? Ah, caray. Sirve mucho un para qué y también, o sea, no es lo mejor, pero a veces lo que nosotros hacemos es hacer muchas cosas al mismo tiempo para evitar pensar que estamos haciendo eso. Yo sé que no funciona, pero por ejemplo, si estoy cocinando y digo, tengo que hablar por teléfono, cocino y hago otra cosa y hablo, o sea, me va a salir algo mal, pero por lo menos no está dividida la atención. Entonces, no siento tanto que esté funcionando. No sé, obviamente eso no es la mejor estrategia, todavía estoy trabajando en eso. Estoy viendo cómo se siente un alter masculino heterosexual si el host tiene una pareja masculina. Depende mucho. Yo siento que muchas veces esa pregunta está muy enfocada en una percepción un poquito sexista, machista, de que para un hombre alter masculino lo peor que le puede pasar es tener incluso abrazado a otra persona masculina. Entonces, afortunadamente en nuestro caso, nuestro alter heterosexual masculino no tiene tantos problemas al tener una pareja. Obviamente es incómodo por su percepción, pero no, o sea, no es así como que pff, lo golpea, ¿no? Sí hay alters
Sí hay alters que pueden ponerse agresivos, pero no es una mayoría, al menos no es tanto, no es una regla. O sea, ahora sí depende del concepto cultural de ser una persona masculina heterosexual. Súper interesante ese tema de los alters, la verdad. Creo que Ajá. hay, o sea, la única forma en la que yo he aprendido así como de verdad cómo viven con alters es viendo sus cuentas y las historias que ponen y los posts, porque la verdad es que estas cosas no vienen en los manuales, ¿verdad? Entonces, pues, wow, sí, súper interesante. O sea, creo que está muy padre que al final del día tú teniendo la forma más extrema de disociación puedas enseñar de todas las demás formas de disociación. Me recuerda un poquito de que a las personas que tenemos bipolaridad, de que podemos hablar de depresión y otras cosas como que muchas personas tienen. Entonces, la verdad es un súper aporte lo que tú brindas a las redes y de conocimiento, de experiencia y la verdad, yo no conocía, o sea, cuando yo te empecé a seguir no conocía el trastorno, de verdad, se me abrió un mundo completo y está la forma en la que lo presentas y así, súper, súper interesante, la verdad. Muchísimas gracias por venir y ojalá podamos seguir en los siguientes eventos que queremos seguir haciendo los siguientes semestres. También te podemos volver a tener para seguir hablando de esto y hablar de igual y temas más específicos para que no haya tanta prisa y podamos seguir. Sí, no, porque así estamos todos. Pues están todos los panelistas, de que realmente los temas fueron generales porque pues había que introducir a la gente, ¿no? A este tipo Está de padre. pero bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Grabamos la sesión, entonces la vamos a subir a YouTube para que después tú la puedas como que compartir en tus redes para las personas que no pudieron entrar porque hubo un límite de 100 personas, entonces muchos estaban tratando de entrar y no podían. Ok, Pero no hay bueno, problema. entonces te lo paso, ¿ok? Si las personas te preguntan, lo vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, pues Va. muchas gracias, Lore. Abrazos y aquí seguimos para ver las demás. Va, sí, 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 la siguiente ya va a empezar. Esperemos porque me preocupa que el conferencista no puede entrar. A ver, veamos. Denme un segundo. Espérenme un minuto. Ah, yo creo que ya se liberó. La siguiente conferencia que tenemos es de autismo en adultos.